Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya llega el final de las Olimpiadas. Yo estoy muy triste, me encantan. Es un evento deportivo que disfruto como un enano porque me encanta ver deportes que prácticamente no veo en todos los otros, el resto de los 4 años, ¿no? Entre Olimpiada y Olimpiada, pero me emociono, lloro, o sea, es increíble, me apasiona. Y dije, ¿cómo mezclo esto con Star Wars Unlimited? Así que ha salido esto. Ya saben, de vez en cuando me gusta hablar de algo que no es meta, hacer un contenido un poquito más relajado, más de entretenimiento. A ver qué les parece lo que les traigo el día de hoy. Bueno, la propuesta es la siguiente. No he podido hacerlo con todos los líderes, pero he elegido algunos líderes que yo creo que ganarían la medalla de oro en deportes muy concretitos. Entonces, la propuesta es, yo les presento el deporte y doy unos segundos, ¿vale? Pueden parar el vídeo o pueden, no sé, pueden intentar pasarlo rápido para que intenten adivinar qué líder pondría yo ahí. Y luego, por favor, en comentarios dejen: Alejo, no estoy para nada de acuerdo. Por ejemplo, en Voley Playa, ¿cómo has puesto a este líder cuando claramente el mejor sería este otro, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un poquito de diversión y ojalá haya muchos comentarios divertidos. Entonces, con Voley Playa, ¿a quién he puesto? A ver, Voley Playa. Solo son dos participantes que tienen que hacer todo, ¿no? Tienen que salvar la pelota, colocársela, rematar. Obviamente es Leia, ¿no? Leia quiere ir en parejita, siempre quiere que haya otro rebelde cerca de ella para poder hacer ese doble ataque. Para mí creo que no hay duda, lo vi al instante sin duda alguna. 100 metros lisos. A ver, de hecho, debido a esto fue lo que se me ocurrió, ¿no? Estaba viendo las Olimpiadas y dije... No, estaba escuchando un podcast. Y estaban hablando de qué líder era el más rápido, ¿no? Si Sabine Verde o Sabine Amarilla. Y dije, pues da igual, Sabine se llevaría la medalla de oro en los 100 metros lisos. Y efectivamente, o sea, creo que no hay otro líder más rápido a día de hoy que ella. Aunque hay cosas como el Gran Inquisidor que me está costando mucho parar, ¿eh? No sé si es por mi tipo de deck que llevo, pero que no lo logro parar, también es muy muy rápido. Pero yo creo que aún así Sabine es la reina de los 100 metros lisos, sin ninguna duda. A ver, seguimos con el siguiente deporte, BMX Freestyle. Yo no sé si han visto esto, yo no sé, en España no sé cómo se está viendo, pero al menos en América Latina prácticamente todo el mundo lo estamos siguiendo a través de YouTube de Claro Sports. Si no saben qué deporte es este, les recomiendo fortísimo que vayan a buscarlo y vean 2-3 personas. Es una locura. De hecho, el ganador, bueno, sí, ya lo puedo decir, ¿no? Es un argentino. Es una locura, gente. O sea, es como es un pequeño territorio, un pequeño escenario con un montón de curvas, de pequeñas elevaciones, de saltos, de todo, y alguien en bici se lanza ahí y empieza a hacer 1000 saltos, giros, es una locura. ¿Quién ganaría? Claramente Han Solo. ¿Por qué? Me explico. Han Solo, el juego de Han Solo sabe por qué lo digo. Tienes tantos modos de reaccionar a lo que va a hacer el rival, bueno, tengo un coste 3, tengo un coste 4, me saca hasta, bueno, me pseudo rampeo para sacar el coste 4 y ahora te voy por aquí, ahora te juego un evento y te hace 1000 truquitos, se adapta a todo, hace 1000 giros las partidas, si han visto el vídeo que subí de Boba contra Han Solo, todos los giros y magia que tiene que hacer Han Solo para tratar de ganar la partida, claramente le hacen el favorito para la medalla de oro en BMX Freestyle. Siguiente deporte, tenemos pentatlón, ¿no? Es ese deporte en el que hay una persona que tiene que hacer 5000, bueno, es penta, son 5, ¿no? Pero entiende, tienen que hacer 5 pruebas complicadísimas, todas distintas, y a ver quién es el mejor en todas ellas o la media, ¿no? El que tenga una mejor media entre todas ellas. ¿Qué líder? ¿Qué líder? Da igual lo que le pongan delante, da igual lo que lleve dentro, da igual con el aspecto que se empareje. ¿Qué líder está aquí? Obviamente, el bueno de Boba. O sea, el bueno de Boba da igual. Creo que no se juega Boba rojo porque el resto son todos muy buenos. Hasta el Boba azul da mucho de que hablar, ¿no? Obvio, amarillo y verde son mucho mejores, sobre todo ahora, a día de hoy, amarillo parece ser. Pero Boba en cualquiera de las pruebas da igual. Como si le pones solamente llevas cartas grises, también te va a ganar Boba. Siguiente deporte, el piragüismo sprint. En España somos bastante buenos en esto, ¿eh? Tenemos bastantes buenos competidores y competidoras en piragüismo. Bueno, ¿por qué elegí piragüismo sprint? Piragüismo sprint es un señor o señora subido en algo que le permite sobrevivir en el agua, ¿vale? O sea, no hundirse. Y un palo en la mano y velocidad, 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 velocidad. ¿Quién se les viene a la cabeza cuando hablo de todo esto? Para mí lo tuve clarísimo. O sea, en cuanto lo dije,
Ya está. Es Chirrut. Chirrut tiene una mejora que le da vida, tiene un montón de toques de daño y tiene un sale láser o un devoción o algo y te empieza a reventar y reventar y reventar. Para mí, clarísimo contendiente al oro en piragüismo sprint. Siguiente deporte, maratón. Es el único... A ver, como ven, estoy usando las imágenes de las Olimpiadas del 2024. Todos tienen como ese pequeño bichillo, ¿no? Haciendo el deporte. Maratón no tenía. Maratón todo lo que era atletismo era el mismo que vimos con Sabir. Pero bueno, maratón, prueba de resistencia. Quien aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y llega a turnos imposibles en la partida. Está claro. La buena Aiden Versio con doble azul, ¿no? Doble azul que te aguanta y se cura y restock y te recupera vigilancia y te vuelve a curar y te milea. Sabí, o sea, Aiden clarísimamente, para mí no hay duda, el mejor oro a nivel maratón en el juego a día de hoy. Veremos qué ocurre en el futuro. Seguimos con balonmano. Bueno, este es mi deporte, gente. Yo desde que era pequeñito me apuntaron a balonmano. He sido jugador, he sido entrenador, he sido ayudante entrenador, he grabado partidos para grandes clubes. O sea, balonmano y yo hemos seguido hasta los 20 y pico años juntos. Bueno, balonmano, quien no lo conozca mucho, pista como de fútbol sala, ¿sabes? Una pista pequeñita, hay porterías, hay 2 equipos de 7 jugadores, un portero en cada una, 6 jugadores de campo, no se puede pisar el área, y lo que me gusta mucho de balonmano es que fuera del portero, todos tienen que ser buenos, ¿no? Tanto ofensivamente como defensivamente, ágiles, tienen que ser fuertes, tienen que ser rocosos. Entonces, ¿a quién les suena esto? Para mí es claro, tenemos a los espectros con Gera adelante. Además son 7, ¿no? Entre Chopper y demás. Son 7, para mí no hay duda, ¿no? O sea, los espectros quieren ser un equipo rocoso, fuerte entre sí. Y Gera liderándolo se tiene que llevar el oro. Tiene que ser el oro de balonmano en las Olimpiadas. Gimnasia rítmica. Este no podía parar de reírme cuando me lo imaginé. A ver, a mí esto es de las cosas que más me impactan, ¿no? O sea, normalmente creo que son mujeres, ¿verdad? Que, bueno, van pues en un gran... Iba a decir tatami, pero no es tatami, es como un suelo, ¿no? Creo que se llama suelo. Van haciendo piruetas y van lanzando objetos al aire, y luego cuando dan 3 giros, voltereta, no sé, de todo, llegan y el objeto cae justo donde está y lo capturan, ¿no? Entonces, retrasan mucho todo para capturar algo. ¿A qué les suena esto? Obviamente, el bueno de Java. No podía parar de reírme ayer mientras preparaba todo esto. Y es que es eso, Java quiere llegar tarde para luego capturarte una de tus unidades y tratar de ganar mucha ventaja, ¿no? Bueno, me gustaría mucho ver a Java intentando hacer gimnasia rítmica, pero bueno, para mí era lo obvio. A ver, ¿con qué seguimos? Rugby 7. Esto es un tema, gente, porque tengo uno de mis mejores amigos de la vida mundial, del mundo mundial, que, bueno, no vive en España, vive en Finlandia, entonces cada vez que voy a España es muy difícil que lo pueda ver. Pero bueno, él juega rugby y es el tema, que ¿por qué no está el grande, ¿no? El completo en las Olimpiadas? Bueno, ese es el de 7. Y hay un dicho muy interesante de este deporte que es, el fútbol son 11 personas durante 90 minutos, ¿no? 90 minutos fingiendo estar lesionados, y el rugby son 11 personas durante 90 minutos, no creo que son 90 también, fingiendo que no están lesionados. Entonces, ¿quién quiere tener gente lesionada en su equipo? Obviamente, el Dr. Krennic, ¿no? Porque todo el que esté herido va a ganar un puntito más de... O sea, tiene más valor, ¿no? En el juego. Para mí fue obvio, ¿no? Cuando hice este juego de palabras fue bastante obvio. Y claro, si hemos hablado de esto, ¿no? De fútbol. ¿Quiénes son los 11 que están ahí intentando engañar al árbitro? Ah, me ha lesionado, me ha pegado el cabezazo de su vida y le duele la cabeza y en verdad le han golpeado en el brazo. Pues Lando es el tramposo por excelencia, ¿no? Yo creo que es el tramposo. Esto también era muy fácil. Y bueno, Olimpiadas 2024, por alguna razón, el Breaking Dance, que en verdad lo han llamado... no, el Break Dance, ¿no? Break Dance lo han llamado Breaking y lo han metido como deporte. No sé, me voy a guardar mi opinión personal, ¿vale? Pero bueno, al final, ¿qué es? Es una persona que está dando giros y vueltas y se tumba y se vuelve a poner de cabeza y se gira, tal. ¿Quién hace todo eso todo el rato en las partidas? El Gran Inquisidor. No lo hace exactamente él, pero hace que sus unidades
entran agotadas, las hace daño para girarse, pegar, eventos, se gira, se pega. O sea, al final, el breaking es el Gran Inquisidor. Saltos, bueno, saltos o clavados, como se llaman aquí en Latinoamérica. A ver, este estuvo complejo, pero al final, ¿qué fue? ¿No? Al final a mí me impacta mucho ese deporte, ¿no? Porque están así como muy relajados, esperando un momento, de pronto sienten que es el momento correcto para hacerlo, meten un salto y se juegan todo con el impulso que han metido, ¿no? Un primer impulso así bien fuerte, a veces incluso dan como pasitos y saltan, un gran impulso y se juegan todas esas piruetas y gabriolas y demás para intentar caer bien. ¿Quién es esto? El bueno de Kylo. Me estoy estampando contra prácticamente todos los Kylos. Yo no sé, no sé qué estoy haciendo. Pero al final es eso. Al final es un vomitarte cartas y se la juegan a un salto, ¿no? Se la juegan a tener un bicho gigante, o dos, o tres, que no puedes parar y te acaban reventando. Y si no, en turno 5 han perdido. O sea, o te ganan en turno 5 o incluso antes, o han perdido. Para mí, Kylo define perfectamente este deporte. Nos vamos a Badminton y, a ver, este me costó un poquillo, pero sí lo quería meter a este líder. Badminton, estuve viendo varios partidos y es una locura, es una locura. Vi uno de dobles donde el rally, creo que se llama, ¿no? Que es el número de golpes, era eterno. Y la velocidad de reacción de te doy, o sea, no, te pego a la pluma, ¿no? Y te regreso, súper, súper rápido. ¿Con quién siento yo esto cuando juego en partida? Con el bueno de Cat Bane. O sea, es que sacas algo, te juega una vez, te hace un punto de daño, la próxima te hace otro punto de daño, Milky Wonky te lo levanta, te hace más daño, o sea, pim, 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 está continuamente metiéndote golpes y no puedes devolverlo. O sea, llega un punto en el que no lo puedes devolver. Tanto en rojo como en verde se están viendo bastantes. Y nada, es que es una locura, es una locura. Waterpolo, y me hace muchísima gracia esa cara de loco. Y es que, de verdad, hay que estar un poco. Venga, no voy a ser positivo, voy a decir un poco mal de la cabeza, pero hay que tener como muchas ganas de jugar este deporte, ¿no? Al final, a mí lo que me recuerda mucho a balonmano, porque al final es un poquito la misma lógica, ¿no? Es pases con las manos, con tu equipo y tratas de meter gol en una portería, ¿no? Más o menos hay mucho contacto físico, pero claro, a todo esto le sumas que estás en el agua y que tienes que intentar aguantar a un nivel alto para poder tener mucho juego de brazo y poder hacer tus lanzamientos. Tienes que luchar con otros jugadores para tratar de bloquearlos en el agua y se acaban hundiendo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién intenta aguantar y con el agua al cuello? Acabo de hacer una guía de ella. La Rey Salía, gente. La Rey Salía. ¿Cómo aguanta ahí al límite antes de hundirse, antes de poder ser derrotada? Trae un montón de curación. ¿Cómo lucha? Para mí, Rey sin duda alguna. Karate, karate pero katas. Y yo sé que esto no es karate, pero es que no había dibujito de karate, ¿vale? He puesto el de taekwondo, pero bueno, karate, karate, katas, ¿no? Para quien no sepa qué es esto, es como, bueno, yo no soy un experto para nada, ¿eh? Yo hice judo de pequeñito, pero karate no. Pero bueno, yo como lo percibo como telespectador, es pues una persona que intenta hacer unos movimientos, no intenta, hace unos movimientos lo más exactos posibles, entiendo, a unos reglamentos, a unos lineamientos, y te evalúan en ese nivel de perfección, ¿no? De ese nivel de perfección de respiración, de ángulo, de todo. Pero al final no lucha contra nadie, o sea, está pegándose contra el aire. ¿Quién? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? La buena de Ginerso. Intenta pegar sin hacer daño al otro, o sea, sin hacerse daño metiendo el -1 al otro, pero al final no se pega con nadie y no puede ganar a nadie. Y créanme que yo juego mucho Jhin y cuesta muchísimo. Para mí Jhin está ahí. Jhin es la reina de las katas. Siguiente, pasamos a halterofilia, ¿no? Pues lo de levantar esos pesos gigantes absurdos, que bueno, es la magia del ser humano, cómo intenta superarse en algo que no es útil. Que es como, ¿cuándo va a ser necesario levantar 220 kilos? Nunca. Bueno, pues ahí está el ser humano intentando batir esos récords y llegar a un gramito más, ¿no? Si han visto las pruebas, al final es gente que está como muy preparada, ¿no? Se toma su tiempo, tiene que levantar la barra aquí primero, aguantar, respirar, coger energías y luego hacer ¡oh! Y se quedan aquí y aguantan, ¿no? O sea, y luego ya dejan caer toda la pesa. ¿Quién es este?
el bueno de Palpatine, ¿no? Es el que te dice que aguantar partidas largas para ella sacar toda su fuerza y conseguirte sacar los bichos gordos, robarte los tuyos, no dejarte jugar y al final ganarte por puras estadísticas porque no lo puedes parar. Este es el bueno de Palpa. Gimnasia artística. A ver, gimnasia artística hay muchos deportes distintos, ¿no? Dentro, muchas pruebas, creo que es el término correcto. Está el de las anillas, está el del trampolín, está el de la barra, hay como un montón de opciones distintas. Yo he elegido al bueno de Hunter, ¿vale? ¿Por qué? Este me costó un poco, pero me hizo también bastante gracia. Porque al final estaba recordando el ejercicio del suelo, ¿no? Donde pues una persona está con una música y tiene que hacer como unas líneas, ¿no? Dentro, como una diagonal, y entonces tiene que caminar y hacer 3 pasitos, así como una pequeña coreografía para llegar a ese punto en el que ya va a empezar a correr y mete 5 saltos. Pero al final, esto es, entiendan, es un poquito de broma, ¿no? Pero al final es llegar del punto A al punto B del modo más difícil posible. Hunter es esto, Hunter quiere hacer lo que quieren hacer otros líderes, pero con una complejidad increíble, ¿no? Tener una unidad única en la mesa y otra en la mano y otros recursos y tal, no sé qué, y todo este juego y te robo y tal, y al final es para generar un robo de mano y juegas otra cosa, gente, juegas otra cosa y ahí está Hunter intentando hacer lo que hacen otros, pero complejo, ¿no? O sea, porque sí, porque quiere que sea complejo y listo. Seguimos con natación artística y creo que recordar que era el último. Natación artística, a ver, natación artística, si ustedes quitan uno de los dos, al final es alguien haciendo cosas raras en el agua, ¿no? O sea, como que ya deja de tener un poco de sentido. Es un deporte bellísimo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo lo contrario, pero necesita ser dos, porque si no, uno es como, bueno, pues estoy bailando como bailando en el agua, ¿no? Casi, es casi como hacer un pequeño baile en el agua. Pero si son dos, allá es cuando ves de verdad la magia de, wow, qué coordinación, cómo son idénticos, ¿no? Qué bien lo hacen, el ángulo, tal, como es todo increíble, es una pasada, y sobre todo cuando son en grupos, no sé cómo se llama cuando son 4 o 5, que se meten debajo del agua y suben los pies, es una locura. ¿Quién está ahí? ¿Quién necesita sí o sí tener a alguien a su ladito para poder brillar? Porque si no es, bueno, ¿para qué juego a este juego? El bueno de Mando. He puesto a Grogu porque es la pareja obvia, ¿no? Pero al final Mando necesita a alguien al que ponerle una mejora para generar un efecto de que el otro se gire, ¿no? Y al final es como un especie de baile de yo te pongo algo y te hago girar a ti, y ahí vamos intentando dominar un poco la mesa y tratar de ganar la partida. Y bueno, pues este es Mando y este es Grogu. Yo creo que es bastante claro. Nada, me gustaría saber, ya sabes, lo expliqué al principio, ¿no? Contenido muy relajado, más de entretenimiento que otra cosa. Me gustaría saber qué opinan. Ojalá se animen a poner en comentarios, pues Alejo está pensando y no, el de halterofilia tendría que ser no sé quién porque le tiene más... No lo sé. Pongamos comentarios graciosos para que pasemos un buen rato todo el mundo juntos. Y listo, nada, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado mucho de las Olimpiadas. Espero que sus países hayan ganado muchas medallas. El mío, España, pues se ha estampado bastante en algunos deportes. Ha quedado en 4.º lugar, en 5.º lugar, perdiendo ahí en la mínima. Pero bueno, no todos los años se puede hacer un súper resultado. Y nada, les veo la siguiente semana con más contenido de Star Wars Unlimited. Espero que pasen un bonito fin de semana. Y lo dicho, chao gente.